Muy bienvenidos a ser parte de este Centro de Capacitación Teológica Ministerial, a ser parte de la Universidad Teológica. Nos complace mucho recibirlos y también agradecerles que nos reciban en sus hogares o en el lugar donde ustedes estén viendo esta materia. A partir de este día vamos a hablar acerca de liderazgo influyente y confiamos en el Señor que les será de mucha bendición a cada uno de ustedes. En primer lugar, dicen los sociólogos que todos al menos podemos ejercer influencia como mínimo a 40 personas, que son por lo general familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, vecinos, comerciantes, a aquellos a quienes nosotros le compramos los distintos productos para nuestra vida. De alguna manera ejercemos influencia. Ahora nos tenemos que preguntar qué tipo de influencia podemos ejercer sobre aquellos que nos rodean. Se escriben cientos, por no decir miles de libros acerca de liderazgo. Podemos encontrar de toda clase de consejos sobre lo que es liderazgo. Los pasos para liderar, cómo ser un buen líder, si se nace siendo líder, si se hace, cuál es el objetivo, pero lamentablemente la mayoría de esos libros, todos hablan especialmente acerca de cómo influenciar sobre los demás para sacar provecho de esa influencia. Ahora, cuando nosotros miramos en la Biblia, encontramos al líder más sobresaliente de toda la historia, que es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver su modelo de liderazgo, que es completamente diferente al tipo de liderazgo que encontramos en el mundo en que vivimos. Me gusta la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 2, verso 10. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Me gusta esta versión porque hay dos o tres cosas importantes en las cuales nos vamos a basar en las próximas clases. O sea, número uno, me encanta que dice que somos la obra maestra de Dios. Por lo tanto, no somos ni más ni menos de lo que podemos llegar a pensar. La Biblia dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, pero tampoco dice que tengamos menos. Y cuando entendemos quiénes somos y quiénes somos en Cristo, entonces podemos estar seguros de que Dios nos llamó para ser líderes de influencia, pero la influencia que corresponde para sanar nuestra tierra, para levantar al caído, libertar al oprimido, para traer paz en el corazón de aquellas personas que hoy están tan atribuladas en un mundo tan violento y en una sociedad enferma de pecado y enferma de muchas otras cosas que tristemente estamos viviendo día a día. O sea, vos y yo somos una obra maestra en Dios. Cuando partimos de allí, lo segundo dice que estamos creados como nueva creación en Cristo Jesús, por supuesto. Nacimos de nuevo. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva creación y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiere decir que nuestra influencia sobre las personas no va a ser basado en nuestros errores, fracasos, frustraciones, pecados o aquellas cosas de las cuales nos avergonzamos, sino que va a estar basado en la nueva vida en Cristo, en la nueva oportunidad de vida que Él nos da, en esa vida abundante que debemos vivir todos los días y transmitir esa vida para que aquellos que no lo conocen puedan recibir la mayor y la mejor influencia que viene de parte de Dios. Y en tercer lugar, se nos da el propósito. O sea, no solamente somos salvos para irnos un día al cielo, sino que tenemos un propósito eterno y tenemos una asignación de parte de Dios. Por eso dice que Él ya preparó de antemano lo que Él quiere que hagamos. Y eso es buenísimo. Por eso, a través de esta materia vamos a tratar de encontrar temas profundos como es el propósito de Dios, lo que es el liderazgo, lo que es el llamado de Dios, que es algo importante para que entendamos que no estamos aquí porque sí, que no estamos en una iglesia, en una congregación, solo esperando el día en que el Señor nos lleve a la eternidad, o que no nacimos por accidente o porque, bueno, acá estamos, sino que todo tiene un plan perfecto y un propósito perfecto. Por eso entendemos que no somos salvos solo por buenas obras, sino para hacer buenas obras. O sea, las buenas obras
no nos traen la salvación. Nuestra salvación es por fe en Cristo Jesús y en sus méritos en la cruz. Pero sí, esa salvación nos lleva a hacer buenas obras. Y esas buenas obras son para traer influencia en nuestro medio, alrededor nuestro, en las personas que nos rodean. Por eso esto nos da gran valor a nuestra vida y ese gran valor también nos da un verdadero significado. Según Timoteo 1:9 dice, Él es quien nos salvó y escogió por su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque ya estaba en su plan. Esto me encanta, porque la Biblia dice que en la eternidad, o sea, antes de todas las cosas, antes de que fueran creados nuestros antepasados más lejanos, Dios ya tenía preparado una asignación para tu vida y para mi vida. Dios ya tenía un plan preparado. Dios no tiene plan de contingencia ni plan B o C. No. Su plan es eterno, sus propósitos son verdaderos y por supuesto hay un proceso para llevarnos a cumplir el propósito eterno en Dios. Mateo 20, 27 y 28 dice, tu actitud debe ser igual a la mía. Está hablando Jesús. Porque yo, el Mesías, no vine para ser servido, sino a servir y dar mi vida. O sea, nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, el servir o el servicio no es una opción. Bueno, si quiero sirvo, si no quiero sirvo. A veces tenemos unos conceptos un poco equivocados acerca de eso. Voy a esperar el tiempo de Dios, quiero que un ángel me hable. No sé si yo estoy preparado. A través de cada lección vamos a ir derribando algunos mitos que tenemos y derribando muchas excusas que ponemos. Entonces, entendemos que esto no es si quiero o si no quiero, sino que es parte de nuestra vida en Cristo. Entonces, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12:6, Dios obra a través de personas diferentes en maneras diferentes. Es el mismo Dios que cumple su propósito a través de todos nosotros. Claro que somos todos distintos, somos completamente diferentes unos de otros. Y la Biblia dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. O sea, Dios hace las cosas como Él quiere. No es aburrido, no se maneja con un protocolo específico, sino que Él ya tiene un plan determinado. Y qué bueno que somos diferentes y Dios nos puede usar de diferente manera para situaciones diferentes y para personas diferentes. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Me gusta, por ejemplo, en el caso de los apóstoles. Yo veo, por ejemplo, a un Pedro, un Juan o un mismo Santiago, especialmente, más que nada, Santiago fue destinado hacia los judíos. A Pedro le costaba entender el pensamiento de los gentiles o los que no eran judíos, pero Pablo fue, siendo judío, fariseo, sumamente religioso, fue llamado específicamente para aquellos que no eran de origen judío, para los gentiles, para los griegos, y él sabía su asignación. Que Dios nos dé la gracia y nos ayude a poder entender cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra asignación, para poder ser efectivos en lo que Dios quiere que seamos. Esto es parte de este llamado precioso que Dios nos da. Una de las cosas que entendemos es que Dios no desperdicia nada. Y permítame poner entre paréntesis una frase que muchas veces la repito porque a mí me ha impactado. Dios no desperdicia recursos. Bueno, cuando pensamos de recursos, pensamos en dinero, en oro, en plata. No. El principal recurso que Dios tiene no es ese. El principal recurso que Dios tiene somos vos y yo. Somos nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios que hemos sido salvados por la sangre de Cristo. O sea, no estamos en una iglesia, bueno, a mí nadie me llamó, nadie me dijo qué tenía que hacer, o bueno, yo soy el último que estoy sentadito al fondo de la congregación. No. Eso son muchas veces pensamientos puramente carnales, humanos, sino que Dios nos ha dado propósito. Por ejemplo, David. ¿Quién no conoce la historia de David? Pero David comienza con una historia extraña. O sea, él no estaba en los planes de nadie. Ni siquiera en los planes del Padre. Ni siquiera cuando es ungido para ser rey. Ni siquiera el Padre se acordó que estaba cuidando ovejas en el campo. Llamó al resto de sus hijos y a él no lo llamó. Cuando hubo que enfrentar a Goliat,
no estaba ni en los planes de sus hermanos, no estaba en los planes del rey Saúl. O sea, él no estaba en los planes de nadie, pero sí estaba en los planes de Dios. O sea, vos y yo de pronto hoy podemos decir, no estoy en los planes del pastor, no estoy en planes de un amigo, no estoy en los planes de mi familia, nadie me... No, puede ser que esto sea así, pero estás en los planes de Dios. Si estás en el camino de Dios, si sos un hijo de Dios, estás en el plan eterno de Dios. Y eso te tiene que llevar a pensar que sos un recurso en las manos de Dios. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que eran el recurso específico para una hora específica. El libro de Esther, que es un libro que tiene una característica extraña, no nombra a Dios en ninguno de sus capítulos, pero Dios está presente en toda la historia. Una muchachita huérfana, criada por un pariente, donde ni siquiera tenía un pensamiento alguna vez de ser alguien más que quizás una campesina o casarse con algún buen muchacho, pero estaba en un plan eterno. Y de pronto un día es confrontada con ese plan y alguien le dice una palabra que a mí me ha producido algo muy fuerte a través de la historia. Cuando su primo le dice, ¿quién sabe si para esta hora no ha venido este reino? Sabes que hay una hora determinada y un momento determinado en el que Dios allí te marca cuál es tu destino eterno. ¿Para qué estás en el lugar donde estás? ¿O para qué Dios te llevó a donde te llevó? Ella nunca pensó que iba a ser reina, simplemente pensó que era un casting que al rey le gustó, seguramente era muy bonita, pero había un propósito mayor, salvar al pueblo de Israel de una destrucción, de una muerte segura. Siempre Dios encuentra hombres y mujeres que quizás no estaban en los planes de nadie, pero sí estaban en los planes de Dios. Y quiero decirte que Dios no ha cambiado, vos y yo estamos en los planes de Dios. Y para eso, justamente, entender que si Dios no desperdicia recursos, Él nos ha dado habilidades, nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos y nos ha dado dones. Permíteme hacer un paréntesis aquí, los talentos están en el alma. Todo ser humano trae un talento consigo, algunos para el deporte, otros para la cultura, para el arte, para la música, para la política, para los negocios. Esos son talentos que están. Ahora, los dones vienen de parte del Espíritu Santo cuando nos convertimos a Cristo y están en nuestro espíritu. Eso viene de parte de Dios, lo veremos un poquito más adelante. Pero cuando Dios quiere usar a una persona, tanto los talentos como los dones son las herramientas que Dios nos ha dado para ponerlo a disposición de Él y ponerlo al servicio de la gente. Todo lo que tenemos de parte de Dios es para bendecir a alguien más. Este concepto tiene que quedar claro. Muchas veces hay personas que dicen, estoy orando para que Dios me dé un don, me dé los dones, me dé los oficios. Está bien, la Biblia dice que debemos buscarlo, que debemos pedirlo, está correcto. La pregunta es, ¿para qué lo queremos? Si lo queremos con una motivación carnal, una motivación puramente humana, para destacarnos, para mostrarnos, para que hablen bien de nosotros, bueno, lo siento, ese no es el objetivo. Ahora, si lo que pedimos a Dios es para bendecir a alguien más, Dios que conoce íntimamente nuestro corazón nos va a ir formando, preparando, desarrollando y entonces nos va a ir dando esos dones para bendecir a alguien más. Por eso, todo aquel que va a ser usado por Dios o en el liderazgo espiritual, necesitamos por lo menos 5 cosas importantes, o van a aparecer 5 cosas importantes. Podemos formar el acróstico FORME, ¿no? Primero, formación espiritual. Dios es el que se encarga en formarnos. Esa formación espiritual es necesaria y no es de un día para el otro. Por eso el apóstol Pablo dice, no un neófito, o sea, alguien nuevo, sino alguien que haya sido preparado, procesado. Vamos a tocar ese punto o lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Segundo, también oportunidades. O sea, hay oportunidades que Dios siempre va a poner. Yo he conocido personas que dicen, nadie me llamó, nadie nunca me dio la oportunidad, yo estaba acá, nadie... Pero la Biblia nos enseña que dice que de pronto un hombre salió a contratar obreros para su viña. Algunos los contrató en la mañana, otros en la... Pero había un grupito allí, ya cuando faltaba 1 hora para terminar el día laboral, fue y los contrató. Dijo, ¿qué hacen ustedes acá? Nadie nos contrató. Bueno, no importa, yo los contrato.
y trabajaron, fueron contratados para trabajar en la viña del Señor. O sea, ¿cuál es la enseñanza? Nadie queda afuera a menos que no entendamos este principio y que le demos la espalda a Dios. O sea, Dios siempre va a darnos nuevas oportunidades para servirlo a Él, sirviendo a los demás. En tercer lugar, los recursos. Tenemos que desmitificar esos tres no. No puedo, no tengo, no sé. Siempre a la hora de enfrentar los desafíos que Dios nos da, aparecen esos tres no. Hasta Moisés, el gran líder de Israel, cuando estaba en el desierto y Dios le dice que tiene que volver a Egipto a liberar al pueblo de Israel, él le dice que no al menos 4 veces a Dios. Dios dice, yo no puedo, no me van a creer, no sé hablar, mejor manda a otro. O sea, siempre el no ha estado presente en nuestra vida. El negativismo justamente viene ni más ni menos que de las tinieblas. Porque ¿quién es el más interesado en que vos y yo no le sirvamos a Dios y mucho menos sirvamos a la gente? Es Satanás. Por lo tanto, él va a poner un montón de barreras mentales y nos va a decir, no tengo recursos. Lo más hermoso es que cada vez que Dios quiere usar nuestra vida, Él espera primero un paso y los recursos vienen después. O sea, Dios tiene los recursos y no te olvides una cosa, vos y yo somos el principal recurso en las manos de Dios. Algo que también Dios nos ha dado, nuestra personalidad. No, pero yo soy así. No, está bien, sí, tenemos una personalidad, pero también hay un carácter que va a ser formado. Ese carácter es el que va a ser procesado para llegar a ser el hombre, la mujer que Dios quiere que sea para bendecir a otros. Volviendo al tema de Moisés, simplemente, Moisés a 40 años en Egipto, criándose en el palacio del faraón, él sabe lo que tiene que hacer y cuando lo hace mal, porque lo hace con un carácter distorsionado, no ha sido preparado, no ha sido procesado. Necesita otros 40 años más en el desierto, solitario, pensando que hasta Dios ya se olvidó de él, va siendo procesado su vida para ser el hombre más manso sobre la tierra. O sea, todo lo que nos sucede, lo bueno o lo no tan bueno, no es porque Dios es malo, se olvidó de nosotros. No, Romanos habla claramente, el apóstol en la carta de Romanos dice que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es a aquellos que conforme su propósito hemos sido llamados. No es propósito humano, sino que es el propósito eterno. Y en el número 5, nuestras experiencias. Claro que sí, nuestras experiencias sirven, sí, muchas veces son limitadas, pero esas experiencias nos llevan a ver realmente la grandeza de Dios y el trabajo que Dios hace en nuestra vida y lo que Dios puede hacer a través nuestro en otras personas. Por eso necesitamos caminar en fe, sabiendo que si somos el principal recurso en las manos de Dios, Dios hará cosas grandes en medio nuestro y a través de nosotros. Tenemos que tener expectativas. A mí me encanta hablar de liderazgo porque eso me motiva a crecer en expectativas con Dios, saber que de pronto Dios puede usar mi vida, no importa lo que yo haya hecho o no. Y además, más allá de lo que pueda tener o no tener, porque esto no pasa por si quiero o si no quiero, sino pasa únicamente por la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos justamente entender esto que Dios ha puesto en nuestra vida. Según Timoteo 2:15 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que te interpreta rectamente la palabra de verdad. La versión más antigua dice que traza bien la palabra de verdad. Porque cuando ejercemos influencia, siempre marcaremos personas. Podemos marcarlas para bien o podemos marcarlas para mal. Podemos dejar un legado a aquellos que nos siguen, porque liderazgo significa aquel que va adelante. Siempre alguien va a ir caminando detrás nuestro. Ahora, legado no es lo mismo que herencia. Herencia tiene que ver con lo material, tiene que ver con lo económico, financiero, con lo terrenal, pero el legado tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo que formamos en otras personas. Por eso tenemos que interpretar correctamente la palabra, ser formados en la palabra viviente, que es Cristo mismo. Por eso Juan, capítulo 1, verso
uno dice justamente que en el principio, o sea, hablando de lo eterno, Cristo y la palabra son la misma cosa. Por lo tanto, necesitamos ser llenos de esa palabra, caminar en esa palabra y vivir en esa palabra. Ahora, para esto necesitamos encontrar y clarificar también lo que Dios quiere que seamos y hacerlo. Este es un conflicto que muchas veces muchos hijos de Dios han tenido. Bueno, pero ¿qué quiere Dios de mi vida? Bueno, sí, ¿cuál es su voluntad? Y a mí me parece, pero esto no pasa por lo que a vos te parece o a mí me parece, o le parece a la congregación, o ni siquiera a un pastor o a un líder, sino a lo que Dios quiere realmente de nosotros. Por eso te saqué ejemplos hoy de personas que no contaban para el resto, pero contaban para Dios, porque no es la opinión de los demás, sino es la opinión de Dios. Un líder cristiano, alguien que es de influencia para bendecir, no se mueve por opiniones ajenas, no se mueve por la opinión de las personas. Fíjense que hubo personas que cuando Jesús entra en Jerusalén en su última semana de vida, las multitudes lo aclamaban, Hosana al que viene, lo recibieron como un rey. O sea, opinaban de él como un rey. 7 días más tarde, tan solamente una semana después, esa misma gente estaba gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Quiere decir que las opiniones de la gente son variables. Hay gente que un día te abraza y te quiere y al otro día te apuñala. Sí, eso es verdad, pero no estamos para caminar de acuerdo a opiniones y al pensamiento de los demás, sino que necesitamos caminar de acuerdo al pensamiento de Dios. Algo muy importante en el liderazgo influyente es que Dios quiere que nos aceptemos como nosotros somos y que aceptemos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Una característica de un liderazgo influyente, de un liderazgo sano, es reconocer nuestras propias limitaciones. Cuando alguien no quiere reconocer sus limitaciones o que no vean de pronto que es un ser humano tal como los demás y queremos mostrarnos como que estamos por encima de los demás, vamos a dar una mala imagen acerca de eso. Vamos a hacerle pensar a los demás que somos inalcanzables, inaccesibles y que no somos el modelo correcto. Jesús mostró aún vulnerabilidad en su humanidad. La Biblia dice que cuando finalmente llegó frente a la tumba de Lázaro, lloró por su amigo Lázaro, justamente allí, aunque él luego lo resucitaría, todos conocemos la historia, pero él lloró, subió hacia lo más alto de Jerusalén y miró la ciudad y lloró por la ciudad y se lamentó porque siempre habían rechazado a los profetas que Dios les había mandado, habían rechazado cómo Dios los amaba, ¿no es cierto? Él se dolió, no tuvo ningún tipo de problema en decirle a los discípulos ahí en Getsemaní que su alma estaba angustiada hasta la muerte. O sea, fíjense, y era Jesús. ¿Pero por qué? Porque justamente necesitamos hoy líderes que se muestren tal como son y que nos animen a crecer juntos en Dios, porque todos somos seres humanos y todos podemos errar y todos podemos fallar. Por eso, aceptar al reconocer nuestras limitaciones, saber que no somos buenos en todo, no, que siempre hay algo que no sabemos hacer, necesitamos ser aprendices constantes, tener un espíritu enseñable, saber que esto es durante toda la vida, siempre podemos aprender, no solamente de aquellos que son mayores que nosotros, podemos aprender hasta de un niño. Jesús utilizó ese ejemplo cuando dijo, miren, si ustedes no se vuelven como este niño, o sea, mostrando la fe de un niño, no podrán entrar en el reino de Dios. O sea, estaba diciendo, mira, aprendan de Él, no solo aprendan de mí, aprendan de Él. O sea, un buen líder es un buen aprendiz. Siempre está aprendiendo, siempre está sabiendo escuchar, siempre está sabiendo atender lo que pasa alrededor y saber que no puede hacerlo todo, por lo tanto tiene que formar gente que pueda hacer el resto. Tener que saber que nadie es un super llamado. Voy a aclarar esto. Tengo tantos dones, tengo tantos ministerios, tengo tanta la gloria de Dios y tengo esto. Lo siento, ese no es el líder que Dios está buscando.
No fuimos llamados a ser todo ni saber todo, sino que necesitamos entender cuál es nuestro rol. Y cuando sabemos quiénes somos, entonces somos una bendición para los demás. Romanos 12:5 dice, por cuanto nosotros mismos hemos sido moldeados en todas estas partes, excelentemente formadas, operando maravillosamente en el cuerpo de Cristo, sigamos adelante y seamos aquello para lo que fuimos creados. Seamos, vuelvo a repetir, aquello para lo que fuimos creados. Y si hay algo que Dios quiere es que disfrutemos de lo que hacemos. No se puede servir a Dios con queja, y otra vez, y esta gente, y esto, y aquello, y lo otro. No, porque la queja trae amargura, o mejor dicho, la queja es el fruto de una raíz de amargura. Y además contaminamos a otro. Cuando uno escucha a un jefe o un líder, sea en lo espiritual o en lo natural o en lo secular, que tenés a alguien que está allí quejándose de todo constantemente o de todos, bueno, y trae un mal ambiente de trabajo, trae mala predisposición para hacer las cosas. ¿Quién quiere estar al lado de alguien amargado y quejoso? No, nadie quiere eso. Mucho menos en la iglesia, mucho menos en el cuerpo de Cristo. Cuando escuchamos a alguien que predica puede tener una excelente teología, una excelente manera de expresarse, pero si es alguien que predica enojado, que enseña enojado, finalmente ahuyenta en lugar de acercarnos. Entonces, debemos disfrutar de lo que Dios nos dio. Debemos disfrutar de servir a Dios. Por eso la Biblia nos habla del gozo. Y si nos falta gozo, recordemos lo que dice en el libro de Nehemías. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Otra cosa importante, un líder influyente no es alguien que se vive comparando con otro. Esta es una desgracia, perdone que utilice este término tan fuerte, dentro del cuerpo de Cristo, donde vivimos allí comparándonos a aquel. Si estás en el pastorado, de pronto nos comparamos, a ver, pero ¿cuánta gente tiene aquel pastor? Y tiene 500, no, yo pero tengo 50, no, pero yo tengo que llegar allí, porque entonces me siento frustrado si no llego a eso. ¿Y quién dijo que tenemos que tener esa cantidad de gente? Solamente Dios es el que marca el crecimiento, porque la Biblia dice que uno regó, otro sembró, otro trabajó, pero el crecimiento lo da Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Entonces, comparar nuestro llamado, nuestro ministerio con otro, siempre va a traer un sabor amargo. Siempre nos vamos a frustrar. Yo digo siempre que la frustración es la hermana gemela del fracaso. Todos tenemos fracasos en la vida. Todo ser humano tiene algún fracaso. Puede ser fracaso en lo laboral, en lo comercial, en lo familiar, en lo sentimental, en una carrera. Aún ministerialmente hemos tenido fracasos. Pero lo que nos frena, lo que nos inhabilita, lo que nos paraliza, no siempre es el fracaso, sino que es la frustración. Satanás utiliza esa frustración para que no te levantes, para que no avances, para que no lo intentes otra vez. Y te dice ahí al oído, bueno, ¿para qué? No sirve, no lo vas a lograr, no vas a poder, no te van a comprender, ya está, listo, ya lo hiciste una vez, 2 veces, no funcionó, no lo hagas, no lo intentes. Por eso hay gente que se quedó al costado del camino de la vida, ahí, con amargura, con tristeza, ministerios y dones que quizás se fueron al cementerio con aquel que lo tenía, simplemente porque de pronto no se animó a creerle a Dios, porque creímos en la mentira de la frustración. Pero justamente eso es algo que Dios no quiere que tengamos, que no nos desanimemos y que además, lo peor, es que también nos podemos llenar de orgullo. En las comparaciones podemos mirar para arriba o mirar hacia abajo y entonces entramos a mirar, bueno, pero yo, gracias a Dios que tengo más que este y tengo más que aquel y tengo más que el otro. La Biblia dice que un hombre se sentía orgulloso de sus riquezas y miró y dijo, ya tengo que edificar más graneros porque no tengo dónde meter cosecha. Y se habló a sí mismo y dijo, alma, regocíjate,
por todo lo que tienes. Y alguien soltó una palabra y dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? O sea, el orgullo es un veneno satánico y el orgullo es un pecado que nos aleja de Dios y nos aleja de la voluntad de Dios. Gálatas 6:4 dice, haz bien tu trabajo para que entonces tengas de qué estar orgulloso, pero no te compares con otros. Ahora, esa palabra no se refiere al orgullo de altivez, sino a sentirnos satisfechos. Es decir, porque todos sabemos cuando hacemos algo bien y cuando no lo hacemos. Claro que sí. Saber que hicimos bien el trabajo porque tiene buenos resultados, pero no debemos compararnos con nadie más. Dios quiere que nos desarrollemos en todo, en todas las cosas. Por eso, 1 Corintios, me gusta mucho este pasaje en el capítulo 15 y el verso, ya en el final, el verso 58, dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Eso también tiene que estar, porque un buen líder es alguien que también motiva a la gente. Pues si yo voy el domingo a predicar a la iglesia, bueno, aquí estoy bajoneado, pobrecito de mí, y arranco a predicar, puedo predicar el más excelente de los mensajes, pero ya le cancelé o le cerré el corazón a la gente porque me vio con la cara larga, me vio desanimado y me vio ahí tirado y que ya no quiero saber más nada. Entonces, esa no es la actitud correcta. Dice además, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Dios quiere que desarrollemos todo lo que Él ya ha puesto en nosotros. Por eso tiene que ver con lo que acabamos de leer allí en 1 Corintios 15, 58. El crecer significa desarrollarnos. ¿Desarrollar qué? ¿Cómo? A través de cultivar los dones, nuestras habilidades, también manteniendo un corazón dispuesto a servir a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Muy importante esto, creciendo en la formación de nuestro carácter, siendo procesado por el Señor para que justamente ese carácter de Cristo sea formado en nosotros y así poder reflejarlo y formarlo en otras personas también. Algo importantísimo, leemos Romanos capítulo 12, verso 5. Por cuanto nosotros mismos hemos sido moldeados en todas estas partes, excelentemente formados y operando maravillosamente en el cuerpo de Cristo, sigamos adelante y seamos aquello para lo que fuimos creados. O sea, todo siervo verdadero hace lo mejor con lo que tenemos. O sea, ¿qué dijimos hoy? Que los tres no se puede, no tengo, el Señor los derriba justamente. No podemos aferrarnos a eso porque son excusas de parte del Señor. Fíjese que cuando yo digo no tengo, la Biblia dice que en Él lo tenemos todo. Cuando yo digo no sé, la Biblia nos dice que Él nos da sabiduría de una manera mucho más abundantemente. Y si digo que no puedo, la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si hay algo que Dios es experto es en derribar todas nuestras excusas. Por eso no tenemos excusas. Tenemos que tener la actitud correcta. Eso es fundamental para poder servir a Dios. Todo aquel que sirve al Señor y es fiel en su ministerio tiene esa característica. ¿Qué significa ser fiel en el ministerio? Terminar nuestras tareas, cumplir con nuestras responsabilidades. No, bueno, lo iba a hacer otro. No, bueno, está bien, lo dejo así, así nomás. Ese así nomás para Dios no corresponde. Al contrario, Dios quiere que hagamos las cosas con excelencia. La excelencia siempre nos lleva un paso más allá, a mejorar, a superarnos, a querer hacer las cosas cada vez de mejor manera. Somos aquellos que cumplimos nuestras promesas, cumplimos nuestros compromisos. Alguien que sirve a Dios, realmente que es un líder influyente, es alguien que cumple sus compromisos. Uno de esos, sencillamente, es el tema del horario. Por ejemplo, cumplir con nuestros horarios. No podemos ser de aquellos que dicen, bueno, arrancamos, sí, la reunión es a las 7, pero arrancamos 7:30. No, porque hay gente que viene a las 7 y por respeto a ellos
tenemos que cumplir el horario. Decía un antiguo predicador que puntualidad también era santidad. Y eso es verdad. Cuando no podemos cumplir ni siquiera un horario, mucho más difícil va a ser cumplir con tareas más importantes. Todo aquel que sirve verdaderamente al Señor mantiene un bajo perfil. Permítame resaltar esto. Esto lo vamos a volver a tocar más adelante. Todo esto estamos en la introducción de la materia. Estamos presentando de lo que vamos a hablar estos días. Pero importante, el bajo perfil. El bajo perfil no es allí una falsa humildad. El bajo perfil es saber quién tiene que ser al que miren. Juan el Bautista lo dijo claramente. Alguien vino y le dijo, pero el que bautizaste allí en el Jordán se está llevando la gente, ahora es más famoso que vos sos el profeta de Dios. Y él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es necesario que la gente lo vea a él. Que claro que nosotros hacemos la obra, claro que también es bueno el reconocimiento, nos ayuda, nos anima, nos motiva, pero no debe ser nuestra meta, sino que nuestra meta es promoverlo a Él, promoverlo a Cristo, que la gente ponga su mirada en Cristo, no en nuestro servicio, sino en Él. Entonces, fíjese que Jesús cuando hablaba siempre él mismo mostraba al Padre. Él decía, yo no vine para hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que el Padre me mandó a hacer. Yo no digo nada que el Padre no me dijo que dijera, no hago nada que el Padre no me diga que haga. Entonces, Filipenses 2:5 en la Nueva Versión Internacional dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¡Wow! Me encanta esto, ¿no? Es importante esto. Dios está más interesado en por qué hacemos las cosas que hacemos, y no cómo lo hacemos. O sea, déjenme explicar un poquito esto. En Génesis, capítulo 11, hay una historia interesante. Es una historia que la conoce el mundo entero. La historia de la Torre de Babel. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Pero vamos a ver que ellos utilizaron principios correctos como el de la unidad, la excelencia, el trabajo, hablar una misma cosa, fueron persistentes. Todos son buenos principios. El problema no estaba en el principio, estaba en la motivación. ¿Cuál era la motivación? Ser reconocidos, ser famosos. Esta es la debilidad mayor que tiene Satanás. Siempre quiere ser reconocido, siempre deja su marca porque él quiere ser reconocido. Ahora, ese era el principio justamente del pecado, buscar reconocimiento, porque hace que nuestro ego, nuestro orgullo se hinche, se agrande. Siempre decís, menos mal que estuve yo, si yo no lo hacía, y si yo no iba, si yo no estaba. Claro, porque buscamos ese reconocimiento. Los que edificaron esa torre buscaban ser reconocidos, para que no se olviden de nosotros, para que nos reconozcan, para ser famosos. ¿Cuál es nuestra motivación al servir a Dios? La motivación es que nos vean, que nos aplaudan, que nos manden like ahí en las redes sociales, que nos manden mensajitos en Facebook o en Instagram, o realmente queremos exaltar a Cristo. Que la gente vea a Cristo a través de nuestro servicio, que la gente vea a Cristo a través de nuestro llamado, de nuestro liderazgo. El apóstol Pablo mismo tenía un gran problema, la Biblia lo llama un aguijón. Bueno, hay distintas opiniones, hay quienes dicen que era alguien que le estaba haciendo la vida a cuadritos, a otros que era una enfermedad u otra situación. Lo cierto es que el apóstol Pablo le pide al Señor que se lo quite y la respuesta la encontramos ahí en 2 Corintios 12:9, dice, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué tremendo principio espiritual esto, o sea, que Dios nos usará si le permitimos trabajar por medio de nuestras debilidades y aún ser agradecidos por las debilidades. Esto suena raro. No, ¿cómo voy a agradecer a Dios por mis debilidades? Es que la gratitud es una expresión de fe en la bondad de Dios. O sea, primero nos hacen depender más de Dios. Cuanto más débil soy, entonces sé
que puedo depender más de Dios. Volviendo al ejemplo de Moisés. Moisés en sus primeros 40 años de vida, él quiso allí liberar a Israel por su propia fuerza, con su propia inteligencia, capacidad, habilidad humana, y fracasó. Mató a un egipcio, tuvo que escapar 40 años más en el desierto. Cuando Dios lo llama, le dice, no, ya no sirvo, ya no puedo. Tenía 80 años además. O sea, él consideró un montón de cosas diciendo, ya está, ya pasó mi tiempo, ya es imposible, no puede ser. Y es ahí cuando Dios le dice, ahora estás listo, ahora estás preparado para eso. También, justamente, previenen del orgullo. Nuestras debilidades nos llevan a ser humildes, a humillarnos delante de Dios y a animarnos juntamente con otros que están padeciendo lo mismo. Me gusta esto que alguien escribió. Dice, más que nada, aumenta nuestra sensibilidad relacional y ministerial. Dios quiere que tengas un ministerio parecido al de Cristo en la tierra. Eso quiere decir que otras personas van a encontrar sanidad en tus heridas. ¡Wow! Me impactó cuando leí esto. O sea, justamente hay gente herida alrededor nuestro y nosotros fuimos llamados a sanar esas heridas. Pero, ¿cómo podemos lograrlo? Cuando esas personas se identifican con lo que también nosotros vivimos y nosotros hallamos empatía en ellos también. Dice además el escritor, tus grandes mensajes de la vida y tu ministerio más eficaz surgirán de tus heridas más profundas. ¡Wow! Esto es tremendo. Todo hombre o mujer de Dios que ha sido usado por Dios y que será usado por Dios tiene marcas, tiene cicatrices espirituales. Tiene marcas. Me impacta cuando Jesús resucita y 2 discípulos van camino al pueblo de Emaús, amargados, allí entristecidos, ensimismados, con pensamientos negativos, ni se dan cuenta que Jesús ya resucitó y camina al lado de ellos, les habla, les da, dice que después ellos mismos reconocían que ardía el corazón de ellos, se les habló las escrituras y todo, y no se dieron cuenta quién estaba allí. Solamente se dieron cuenta quién era Jesús, que era Jesús el que estaba con ellos, cuando se sentaron a la mesa. Dice que Jesús tomó el pan allí, y cuando tomó el pan y lo partió, se fueron abiertos sus ojos. Jesús desaparece de sus ojos físicos, pero ahí ellos se dan cuenta. ¿Por qué se dieron cuenta? Simplemente porque cuando tomó el pan, vieron sus marcas, vieron sus heridas. Jesús, cuando entra al lugar donde están los discípulos, le dice, miren mis marcas. Miren mi costado abierto, miren mis marcas en mi mano. O sea, todo hombre o toda mujer de Dios tiene cicatrices espirituales. Ahora, las cicatrices no significa que sean heridas. Fueron heridas en el pasado, pero una cicatriz solo nos recuerda lo que nos pasó, pero ya no nos duele. Jesús le dijo a Tomás, mete tu mano en mi costado, toca acá mis manos, ya no me duelen. Tengo las marcas, pero ya no me duelen. Todo hombre o toda mujer de Dios que va a servir a Dios en un liderazgo efectivo, en un liderazgo de bendición hacia los demás, tendrá marcas, habrá tenido heridas, tendrá cicatrices que otros mirarán y dirán, si él o ella lo pudo superar, yo también lo podré superar. Por eso, compartir muchas veces nuestras debilidades no es debilidad en sí mismo, parece una contradicción, no. Porque la gente no quiere líderes que todo el tiempo se muestren allí fuertes, inalcanzables, que están allí en la cima, porque parecen totalmente inaccesibles. Jesús era Dios, pero se hizo hombre para estar entre nosotros y poder ser uno de nosotros. Todo esto que hemos hablado ha sido la introducción a la materia para presentarte de lo que vamos a hablar. Y espero que te sientas motivado a poder seguir estudiando. Y ahora sí, entramos en la lección número 1, que se llama el verdadero propósito del liderazgo. O sea, ¿para qué es el liderazgo? Dice Romanos 15:2, la Nueva Traducción Viviente. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. En Hechos 16:9, Pablo tiene una visión, un varón macedonio viene y dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Sería bueno que tomaras nota de esto. Somos la solución para los problemas de alguien más. Vuelvo a repetir,
somos la solución para los problemas de alguien más. Todas las personas tienen problemas. La clave del éxito y el gozo en el liderazgo depende de nuestra disposición para ayudar a otros a resolver esos problemas. Por ejemplo, los abogados resuelven problemas legales, los mecánicos resuelven problemas en los autos, los médicos resuelven problemas en la salud, y nosotros fuimos llamados a resolver los problemas de la gente a través del poder del Espíritu y la palabra de Dios. Jesús encontraba soluciones a todos los problemas. A aquellos que vivían en pecado les ofreció perdón, a los hambrientos le dio de su propio pan y a los enfermos los sanó y los liberó. Jesús miró un día a sus discípulos, justamente ahí en Juan capítulo 6, verso 35, encontramos la historia donde ya la tarde había llegado, el día se estaba terminando, las multitudes habían estado escuchando el mensaje todo el tiempo. Los discípulos le dicen, despáchalos, envíalos a la casa, se le hace tarde, tienen que comer. Y Jesús dijo, no, denle ustedes de comer. Ahí se produce el milagro de la multiplicación de panes y peces. Pero la palabra clave o la frase clave allí es, denle ustedes de comer. Esa palabra sigue siendo viva para nosotros hoy después de 2000 años. Hoy somos nosotros los que hemos sido llamados justamente para dar la solución a aquellos que lo necesitan. Jesús tenía todo lo que la gente necesitaba y déjame decirte esto, nosotros también. Oh, pastor, pero mire que me falta aquellos. Ya dijimos todos los no y ya vimos cómo a través de la palabra de Dios todos esos no se derriban. No somos un accidente, fuimos creados con un propósito y Dios nos dio dones y talentos para bendecir a otros. Fíjese, Jeremías 1:5 dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras. O sea, en la eternidad te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos para bendecir a otros. Nuestra asignación siempre será una tarea para ayudar a una o más personas. Por ejemplo, encontramos a Felipe predicando en la ciudad de Samaria. Miles se convierten a Cristo. Los planes de un brujo son desbaratados, la gloria de Dios es manifestada y el Señor lo envía al desierto, solito para un solo hombre que necesitaba una palabra del Espíritu. Siempre estamos para ayudar. Cuando Saulo de Tarso se convierte, está 3 días ciego en una casa, ayunando allí. Y Dios envía a un hombre llamado Ananías con una sola misión. Fue ir y orar por quien sería luego el apóstol Pablo. O sea, siempre fuimos asignados para alguien más. En la Biblia encontramos que hubo asignaciones para una nación, como Jonás, que fue asignado para salvar a Nínive de una destrucción, para Moisés libertar a Israel de la esclavitud de Egipto, a Nehemías para reconstruir una ciudad, o también quienes fueron asignados con una sola tarea de una sola persona, como Ananías para ir a orar por Saulo de Tarso. O sea, no pasa por la calidad, o mejor dicho, la cantidad de la asignación, sino el asunto pasa porque entendamos para qué fuimos llamados y para hacer lo que Dios nos mandó hacer. Fíjese que dice Génesis 12:2, te bendeciré y serás una bendición para otros. Ese principio que le fue dado a un campesino, porque no era otra cosa eso, Abraham, de pronto esa palabra sigue siendo vital para nosotros. ¿Para qué quiero la bendición? No, porque quiero una bendición nueva, un auto nuevo, una casa nueva. No, eso son cosas. Jesús dijo que simplemente son cosas. La bendición de Dios ya está en nosotros. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, lo dice Efesios capítulo 1, verso 3. Ahora, ¿para qué es eso? Para bendecir a otros. De gracia recibimos. Debemos dar de gracia a lo demás. Todo lo que Dios creó es la solución a un problema. Así que la realidad es que fuimos llamados para bendecir, fuimos llamados para justamente sanar heridas, levantar al caído, libertar al oprimido. Por eso el mundo en que vivimos tiene necesidad de líderes dispuestos a llevar adelante la tarea encomendada por el Señor.
Liderazgo en el mundo en que vivimos hay miles. Hay gente que tienen hasta un liderazgo natural y pueden llegar a ser líderes de una nación, pueden ser líderes empresariales, pueden ser presidentes de un país, pero eso no significa que realmente estén haciendo un liderazgo correcto. Muchas veces, en lugar de sanar, matamos. Así que cuidado con eso. Debemos entender que justamente hoy, más que nunca, la Iglesia necesita levantar líderes capacitados, líderes que entendamos el tiempo que nos toca vivir, no vivir en el pasado, bueno, con una visión de hace 50 años, y bueno, no, porque los tiempos han cambiado, mucho más después de la pandemia, nuestra sociedad ha cambiado, hoy vivimos en una sociedad cada vez más tecnológica, una sociedad más distante unos de otros, donde la gente en una misma casa se comunica a través del WhatsApp, a través de un celular y no se hablan en una mesa. Entonces, más que nunca se necesitan líderes que entendamos qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. El líder cristiano influye sobre otros. Vuelvo a recordar que mínimamente podemos influenciar en nuestra vida, más o menos alrededor nuestro, a 40 personas. Y de ahí en más, si de pronto entendemos quiénes somos. En otras palabras, no existe el líder espiritual el que se hace a sí mismo. No. El liderazgo que viene de parte de Dios no vino porque, wow, tenemos unas capacidades impresionantes. Hay quienes lo tienen, sí, es verdad, pero aún en lo espiritual esto viene de parte de Dios. O sea, ya no se trata de cualidades superiores, sino que tiene que ver por algo que no es esfuerzo propio, sino por la guía del Espíritu Santo. Entonces, los dones y las capacidades son de origen divino y deben ser cultivadas, y el liderazgo de ese potencial debe desarrollarse de esa manera. Dependemos de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos antes de partir? Hechos 1:8. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. O sea, Jesús dijo, serán empoderados, no lo van a hacer solos. Imagínense, hasta unos días antes eran un grupito que estaba escondido, muerto de miedo, porque Jesús había sido crucificado. Ahora iban a ser empoderados de tal manera que nada ni nadie los iba a poder detener. En menos de 30 años, un imperio fue allí impactado por el mensaje del Evangelio. Por eso necesitamos entender varias cosas importantes. Número 1, Jesús iba donde estaba la gente. Acá tenemos que hacernos una pregunta. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde nos gusta ministrar? ¿Nos gusta ministrar detrás de un escritorio, en una oficina o en una biblioteca? ¿O estamos donde está la necesidad? Claro que necesitamos entrenarnos, capacitarnos, conocer las Escrituras, estudiar, para eso estamos en la universidad o en el centro de capacitación. Sí, pero tenemos que ser sensibles al llamado de la gente. Jesús, cuando comenzó su ministerio, se dio a conocer en una sinagoga, se dio a conocer a la gente. Claro, al principio no fue muy bien, porque cuando Él se da a conocer quién es, lo quisieron tirar por un barranco, lo quisieron matar, porque no podían entender que Él dijera quién era, que Él era Dios. Muchas veces habrá gente que no te va a aplaudir, que no te va a entender. Es normal que a veces escuchamos personas que dicen, ahora que me dispuse a servir a Dios, ahora que empecé a hacer lo que Dios me mandó a hacer, resulta que fulano y el otro no me entendieron, y al contrario, me cerraron las puertas, me criticaron. Jesús dijo, si me lo hicieron a mí, ¿cómo no te lo van a hacer a vos? Eso, como me gusta decir a mí, muy particularmente, viene en el paquete junto con el llamado. No podemos evitarlo. Habrá siempre alguien a quien no lo vas a dejar contento, alguien te va a señalar, alguien te va a criticar. Pero si yo estoy empoderado en Cristo, no tengo por qué temer involucrarme donde está la necesidad. Fíjese que necesitamos estar donde está la gente. No hay nada más lejos del modelo de Cristo que el líder que piensa que la gente debe seguirlo por sus cualidades personales. Es verdad, hay gente que nace con ciertas cualidades innatas de liderazgo,
Y la gente le gusta seguirlo. Pero cuidado, ¿a dónde lo siguen? ¿De qué manera lo siguen? ¿Y cuáles serán las consecuencias? En el ministerio cristiano, en el servicio a Dios, no puede pensarse de esa manera. La gente no me va a seguir por mis capacidades. Yo tengo que estar donde está la gente. La gente necesita verme, necesita sentir que los amamos, porque en realidad todo esto es un ministerio de amor. Jesús estaba donde estaba el dolor, la necesidad, la enfermedad y aún la muerte. Recuerden que todo el mundo quiere ir a una fiesta. ¿Quién no quiere ir a una fiesta? Donde hay alegría, donde hay buena comida, donde hay celebración. Pero ¿quién quiere estar en el dolor? ¿Quién quiere estar donde nadie quiere estar? Jesús no tenía problemas en ir y en resucitar muertos, en sanar leprosos, en dar palabras de fe, de ánimo a la gente que ya sufría. Jesús estuvo siempre allí donde la gente lo necesitaba. Ese es el verdadero servicio al que Dios nos ha llamado. Ese es el verdadero liderazgo de influencia. Es interesante, Jesús no estableció un trono, aunque era rey, en cada aldea, sino que Él fue al mercado, donde estaba la necesidad, donde estaba la multitud. Él se subió a los botes de pesca, fue a la sinagoga y fue a los hogares de la gente. Se metió en los hogares donde había necesidad. Allí, entonces, justamente, Él no tenía problema en decir, hoy es necesario que yo esté en tu casa. Y Él iba aún a lugares donde quizás tampoco no lo trataron tan bien, como el lugar de Simón el leproso, donde medio lo despreciaron, pero Él estaba, donde había una necesidad, Él estaba. Él entró en la vida de los que lo necesitaban. Entonces, ¿cuál es la definición correcta de liderazgo cristiano? Permíteme leerle esa definición. Podríamos decir entonces que el liderazgo cristiano es la capacidad de servir, alentar y dirigir a los demás hacia las metas dadas por Dios para la propagación de su reino. O sea, es servicio, es involucrarnos donde la gente necesita. Ese es el liderazgo. ¿Sabe? Hay diferencias, permítame mostrar las diferencias entre lo que es el liderazgo natural y el liderazgo espiritual. Por ejemplo, en un liderazgo natural, el líder confía plenamente en sí mismo. ¿Está mal tener confianza en uno mismo? No, por supuesto no, nos da seguridad, pero el liderazgo espiritual confía primeramente en Dios. En el liderazgo natural, el líder conoce a los seres humanos. Está bien, es correcto, pero en el liderazgo espiritual conoce primero a Dios. Conociendo a Dios, conocemos la gente. Un liderazgo natural toma sus propias decisiones, según su propio concepto, según su propio parecer, según su propia mirada de la vida. El liderazgo espiritual trata de hacer la voluntad de Dios. Jesús mismo lo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. El liderazgo natural es ambicioso. ¿Está mal? No está del todo mal, porque es bueno querer llegar, avanzar, crecer, pero justamente en el liderazgo espiritual, el hombre se vuelve modesto, se vuelve humilde. Y en esa humildad es donde partimos para crecer. En el liderazgo natural se originan métodos propios. O sea, yo decido mi propio plan. Yo digo cómo hay que hacer las cosas. En el liderazgo espiritual busca los métodos de Dios, los principios de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? En un liderazgo natural, de pronto, una persona está motivada por sus ambiciones, quiere llegar lejos, quiere apostar alto, quiere avanzar en grande. Por eso, de pronto, hoy tenemos tanto coaching, donde se nos trabaja mentalmente para que se nos desarrolle el pensamiento, pensá en grande, vas a llegar lejos y todo lo demás. No está tan mal, pero sigue siendo humano, natural, carnal. Pero en un liderazgo espiritual, nuestras motivaciones no son naturales, son eternas. Miramos hacia lo eterno y ponemos nuestra mirada en las cosas eternas, no en las cosas que perecen. En el liderazgo natural, al ser humano le agrada dar órdenes, le agrada mandar y que se le obedezca. En el liderazgo espiritual le agrada, complacer a Dios y hacer la voluntad de Dios.
Por último, en el liderazgo natural, por lo general esa clase de líder es independiente. Es la persona que no se sujeta a nadie, a veces puede ser hasta ingobernable, y eso ha traído tremendas tragedias en la historia de la humanidad. En el liderazgo espiritual depende pura y exclusivamente de Dios. Es bueno ver las dos diferencias y ver en cuál de esos dos cuadros estamos incorporados. Si estamos en un liderazgo natural o estamos buscando ser parte de un liderazgo espiritual. Por eso concluimos que existe una gran diferencia entre liderazgo en el ámbito secular o en la tiranía religiosa, que a veces también lo vemos en algunas iglesias. Acá mando yo y se hace lo que yo digo porque soy el pastor, porque soy el apóstol, porque soy el líder. Lo siento, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Y entonces cuando hay esa falta de humildad, en vez de gobierno se vuelve tiranía, en vez de autoridad se vuelve autoritarismo. Y no es lo que Dios mandó hacer. Para muchos la palabra liderazgo es sinónimo de poder, de autoridad, de honor, de prestigio, de ventajas personales, pero no es así el liderazgo cristiano. Jesús dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No será así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve, porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Lucas 22, del 25 al 27. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Jesús habla de que Él no vino para ser servido, sino para servir. Muestra hasta un acto de humillación lavando los pies de los discípulos. Muestra que Él siempre estuvo dispuesto a servir y nos da una advertencia. No será igual entre ustedes. No hay comparación entre el liderazgo secular y el liderazgo espiritual. Puede haber algunos principios en común, puede llegar a haber algunas cosas, pero la realidad es que el espíritu de ese liderazgo es completamente diferente. No será así, no debemos buscar nuestro propio bien, sino el del otro. Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Se nos dice que debemos buscar más el bien del otro y no el nuestro. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí hoy es: ¿qué clase de liderazgo queremos tener o qué modelo estamos siguiendo o de qué manera estamos trabajando? Hay al menos 5 palabras que definen lo que es el liderazgo. La primera palabra es influencia, algo que ya venimos remarcando. Ejercemos influencia sobre nuestra familia, sobre los que están alrededor nuestro, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, en la universidad, aún en la iglesia, en el barrio. O sea, liderazgo tiene que ver con influencia. Ahora tenemos que ver qué tipo de influencia queremos ejercer. La segunda palabra es la palabra visión, o sea, una visión renovada, ver lo que Dios ve y ver lo que Dios está bendiciendo hoy. Dijimos hace unos instantes atrás, no quedarnos con un liderazgo del pasado, con una forma de trabajar de hace 20 años, 50 años. Remarco esto, nuestra sociedad, aún después de la pandemia, ha cambiado muchísimo, más en las generaciones más jóvenes, aún los adolescentes. Hoy tenemos influencers, que justamente esa es la palabra, ejercen influencia a través de las redes sociales. Por eso necesitamos tener una visión clara, qué tiempo vivo yo y en qué tiempo está viviendo mi generación. La tercera palabra es dirección. Un líder debe saber que la palabra líder significa el que va adelante, por lo tanto no puedo ir atrás. A lo sumo podría ir al costado de la gente, en la misma línea, pero nunca por detrás. Por lo tanto, tengo que saber qué es lo que quiere Dios para direccionar a aquellas personas a quienes estoy liderando. La cuarta palabra, la hemos dicho también, es la palabra servicio. Nuevamente remarcamos esto, no porque lo queremos decir 1000 veces, sino porque el liderazgo espiritual es un liderazgo de servicio. Servimos a Dios sirviendo a las personas. Y la quinta palabra es la palabra capacitación. O sea, liderazgo no es empuñar autoridad, es
potencializar a la gente. Un verdadero líder es alguien que hace que los que están alrededor suyo, a quienes está discipulando, a quienes está liderando, crezcan. No tenerlos allí debajo y que solo crezca él, no, sino que todos crezcan, dándoles nuevas oportunidades de crecer, de avanzar y de desarrollarse. Por eso justamente, fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La Nueva Traducción Viviente dice así: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlo también a otros. Por lo tanto, ¿cuál es el verdadero propósito del liderazgo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Descubrimos que Dios tiene un plan y tiene un propósito para cada persona, que no es simplemente sobrevivir en esta tierra hasta que el Señor venga, sino justamente encontrar esa asignación que Dios ya ha puesto en nuestra vida. El Evangelio no es aguantar hasta la venida del Señor. No, al contrario, es desarrollar todo lo que Dios ya puso en nosotros para bendecir a otras personas. Es mi deber descubrir dónde estoy parado conforme al propósito eterno. Y solamente para nombrar algunas personas en la Biblia que descubrieron ese propósito. Por ejemplo, Abraham, que era alguien que no era ni rey, no era un líder, sin embargo, era un hombre que fue llamado para luego fundar a una nación. Dios eligió un individuo, allí en Génesis capítulo 12, los primeros versículos. José, alguien que no valía nada para sus hermanos, porque incluso lo despreciaron al tal punto de casi matarlo y venderlo como esclavo, pero tuvo que tener allí un tiempo de preparación. No tenía posibilidades humanas ninguna, pero sí tenía posibilidades en Dios de llegar a ser el segundo después de Faraón en Egipto. Moisés, ya hemos hablado de Moisés. Moisés justamente en realidad nació para morir, porque en el momento que él nace, allí Faraón había dado una orden de matar a todos los bebés recién nacidos. Sin embargo, el propósito eterno hizo de que llegara a ser el gran líder para liberar una nación. Ni más ni menos que Jesús, el ejemplo justamente por encima de cualquier ejemplo de liderazgo. ¿Cuáles fueron sus palabras? En Juan 4:34 dice que su comida era hacer la voluntad del Padre. Ese debe ser justamente nuestra meta como liderazgo. David, ya hablamos de David, aquel que no estaba en los planes de Dios, pero Hechos 13:36 en una versión dice: porque a la verdad David, habiendo servido el propósito de Dios su propia generación, murió y se reunió con sus antepasados. O sea, al liderar una nación sirvió a su gente y al propósito de Dios. Y un ejemplo maravilloso es el apóstol Pablo, el hombre que se transforma en un instante de ser perseguidor de la iglesia a ser el hombre más usado en todo el Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dicho todo esto y habiendo presentado toda la introducción y la primera lección de lo que es realmente el liderazgo espiritual, nuestra oración es que esta palabra impacte tu corazón para que podamos ser esos siervos de Dios, llamados por Dios para hacer la voluntad de Dios, para bendecir y para servir a los demás. Hasta acá es la primera lección. Espero que te haya sido de bendición y nos preparamos para luego ver la segunda clase. Dios te siga bendiciendo.